decimos. Decimos, ay, sí, hay que vivir cada día como si fuera el último, pero no lo Lo vivimos realmente hacemos. así. No lo hacemos. El creer, el sentir y el creérmelo yo primero antes de. Y eso es algo que te diría yo que ayuda para cualquier tipo de emprendimiento. Pero, digamos, primero tienes que creer tú en ti, en tu producto y en tu proceso. Yo tengo una enfermedad hereditaria. Cuando salí de ahí, empiezan tus preguntas existenciales en mi caso. ¿Por qué me salvaste? Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué me salvaste? Algo tengo que hacer en esta vida. Tristemente me tuvo que pasar para que lo viera así. Pero si no me hubiera pasado, no lo hubiera experimentado, no podría ahora decírtelo y no podría poder llegar eso a tantas personas que en un momento le puede ayudar. Aunque no me lo creas, yo escuché una vocecita que me decía, Marley, ahí es. Si yo lo hago de corazón y realmente yo sí creo que en mi caso yo canalizo, que hay una fuerza superior en mí que viene cuando yo te hago el acompañamiento y a veces no soy yo la que hablo, sino que es alguien más quien está hablando por mí. Cuando logras gestionar bien un duelo indiferentemente de por qué sea, es cuando... Bienvenidos a un nuevo Café Consciente, este espacio donde nos sentamos a hablar pues, de lo que no siempre se nombra, pero que todos atravesamos en algún momento de la vida. Y hoy vamos a hablar de esos momentos en los que la vida cambia de forma y no solo cuando perdemos a alguien, sino cuando también se rompe o se acaba una etapa, cuando dejamos una relación, una casa, un trabajo o incluso una versión de nosotros mismos. En este café consciente me acompaña Marley, que es experta en acompañar procesos de duelo, que son procesos de transformación profunda, y una mujer que no solo guía a otros, sino que también ha recorrido su propio camino y lo ha convertido en un camino de conciencia, de servicio y también de palabra escrita, pero todo a su tiempo. Bienvenida, Marley. Gracias, Silvia, gracias. Muy amable y contentísima de estar aquí en este tu espacio. Bueno, cuéntanos un poco exactamente a qué te dedicas. Estamos hablando del viaje transformador del duelo y eso exactamente en qué consiste, cómo lo abordas tú. Bueno, Silvia, tú sabes, empecemos por el principio, diría que cuando uno habla de duelo, duelo viene de la palabra dolus, que significa dolor, y el duelo en realidad es algo que por mucho tiempo y socialmente hablando, siempre lo enfocamos y lo vemos. Duelo significa que alguien falleció, pero en realidad no siempre es así. Nosotros pasamos muchos tipos de duelo, como tú bien mencionaste. Nos divorciamos, se pierde alguna amistad, cambiamos hasta de casa, no se puede decir de país, cambiamos de casa, cambiamos de lugar, no sé cómo le llaman en España, pero por ejemplo, yo soy guatemalteca y vivo, aunque vivo en Canadá, pero digamos en Guatemala le decimos cambiamos de colonia, o sea, digamos como que de un pedacito te pasas para otro o de una zona. Solo así, yo digo que en ustedes, digamos, cambian que de Madrid y se van a Málaga, por decirte algo, o sea, Sí, un cualquier cambio de cambio residencia, una de mudanza que dan residencia, muchas una ganas de llorar. mudanza, sí, entonces eso, son duelos que vivimos, igual cuando se pierden cosas materiales, ya sea porque no la roben, porque estamos, si de repente viene alguien y te roba algo, pero también cuando por algo natural suceden, ya sea porque hay inundaciones o hay terremotos o hay incendios, que son cosas que realmente no controlas, no están en uno y de pronto suceden, también pasamos por un duelo. Pero ¿qué sucede? Como socialmente duelo es solamente si alguien fallece, tú no puedes decir, no es que no puedas, pero digamos no se te escucharía bien o te dirían que estás hablando si dices estoy en duelo porque se murió. Se murió la plantita, que eso pasa, se me murió la plantita, que te dicen, esta está loca, ¿va? Pero se pasan duelos por eso, como existen también lo que se llaman los duelos autorizados y los duelos no autorizados. Entre los duelos no autorizados, ¿por quién vas a decir? Vuelvo, por la misma sociedad. Por ejemplo, fallece tu mascota, era para ti tu único compañero con el que estaba, es un duelo no autorizado porque en muchos lugares cuando fallece una persona, un familiar tuyo, te dan un permiso o un tiempo para que estés en tu casa y puedas, como su me lo dice, pasar esos días primeros de duelo. Más bien sirven para tramitar las cosas que tengas que hacer.
Pero si fallece contigo tu mascota, tu perrito, tu gatito, tu lorito, el que tengas como, tú no puedes llegar y decir, mire, yo quiero mis días de duelo porque no te los van a dar, te van a decir, no, Silvia, eso no se da o algo. Entonces, pues esos duelos no autorizados. Otro duelo no autorizado es cuando tienes un bebé y pierdes al bebé, pero pierdes al bebé dentro de ti. Y entonces, precisamente como no nació, que es lo que le llaman los duelos gestional, te dicen no, para eso no hay descanso, no hay nada y no te lo autoriza la sociedad, que es otro de los duelos que existen. Y existen otro tipo de duelos, que son los duelos no autorizados y los duelos silenciosos, que esos son peor todavía, que son los que suceden cuando tú tienes alguna relación fuera de tu matrimonio o bien si no eres casada, pero tienes tu pareja que La sí es pareja casado estable. y que no puedes tú venir. Entonces, cuando a esa persona le sucede algo o tiene algo y ya no está contigo, tienes un duelo doble, porque no solo no es autorizado, sino que es silencioso. No puedes venir y decirlo abiertamente de venir. Imagínate, tú eres casada y no vas a venir y vas a estar llorando por los rincones y qué te pasa y decirle, es que murió mi amante, a tu esposo, o algo así, o sea, ¿me entiendes? O sea, son duelos de que se llaman no autorizados. Y a veces son tan comunes que a veces en la sociedad decimos, ay, no, eso no puede pasar y sucede. Yo, por ejemplo, estoy ahorita con una acompañada que precisamente tiene ese duelo. Ella por años, ella es soltera, nunca se casó, pero Ujú. 40 años de relación con un hombre casado y él acaba de morir. Y entonces ella está viviendo uno de esos duelos y te digo, es totalmente válido y totalmente cierto y suceden. O sea, existen todos los duelos que hemos mencionado, existen y están. Los querramos ver como sociedad, los querramos aceptar o no como sociedad, esos duelos existen. Y más que todo, el problema está en que como no lo reconocemos como duelo, entonces no lo gestionamos como tal. Y Y ahí ahí es te el quiero problema. preguntar, Marley, porque claro, estamos hablando de duelos autorizados, no autorizados, silenciosos, pero ¿cómo podemos identificar nosotros que estamos en un proceso de duelo? Porque hay a veces que no le ponemos nombre y no, es que estoy pasando una etapa difícil, no, es que estoy triste, pero eso se debe a algo, ¿no? Entonces, Sí. qué señales tenemos que estar atentos antes de que le pongamos el nombre de, ah, pues es que estoy en un proceso de duelo? Mira, primero es el darte cuenta, digamos, de ciertos cambios que hay en ti. Y ahí es donde hasta puede ser que haya pasado hace tiempo y que no lo pudiste gestionar para que te den algunos síntomas. O puede ser que acaba de pasar. Si acaba de pasar es más fácil que te des cuenta, ah, es por esto, ¿verdad? Pero si no acaba de suceder, pues puede ser que te empiece a dar una tristeza sin razón alguna. ¿Qué significa? No has visto ninguna película que te ponga triste, no has oído nada que no. Estás bien, como me decía una paciente, mira Marley, yo estoy bien con mi esposo, estoy bien con mi pareja, estoy bien con mis hijos, estoy bien con mi trabajo, pero llega la noche y a mí me entra una tristeza que no sé qué hacer, llega los fines de semana y yo estoy, y no tengo motivo alguno. Entonces puede ser que hayas tenido alguna pérdida que no la hayas reconocido como tal y por eso te causa ese tipo de tristeza. También puede a veces darse por problemas estomacales, ya sea dolores que tengas o a veces se te quita el hambre o te da mucha hambre. Volvemos, que no haya ninguna justificación, es que todo va a que realmente exista, porque si existe algo de que comiste algo que te cayó mal o algo así, entonces es mucho también el conócete, y esto es algo que es en todo, y te diría no solamente en el duelo, sino que tú sabes, tú te conoces. ¿Cómo me puedo conocer? Vas a preguntarme ahora, pues el ese de cómo te puedes conocer es simplemente escúchate. Y esto va para todo y también si estamos en duelo es mucho conócete. Si yo vengo y me tomo por lo menos 5 minutos diarios
ya sea en la mañana o en la noche, pararme, respirar y tratar de escucharme y preguntarme, ¿cómo me siento hoy si es en la mañana? ¿O cómo me sentí el día de hoy si es en la noche? Y tratar de ponerle nombre y apellido, le digo yo, al sentimiento. ¿Por qué hay apellido? Porque a veces uno dice, tengo tristeza, sí, pero tristeza, ¿cómo así tristeza? ¿Qué tipo de tristeza? Me fui a tristeza de simplemente fue que, ay, sí, me dio como melancolía, que es diferente, o fue una tristeza que me provocó llanto, sentí una tristeza que, o sea, ¿qué tipo de tristeza? Por eso es bueno el ponerle nombre y apellido al sentimiento. Y si no sé qué me está pasando, entonces, ojo, si esto me pasa muy constantemente, también es un síntoma de duelo. O Ujú. sea, puedes tú tener cualquiera de estos que te estoy diciendo, pero lo principal es escúchate y conócete para poder saber si realmente tienes estos síntomas. Claro, porque a veces sentimos esa tristeza que no sabemos de dónde viene, de esa vez, ese sentimiento de que sientes la vida en contra y ese autoflagelamiento, ese autocastigo que nos ponemos, no, tengo que seguir adelante, tengo que poder y eso incluso es más fustigamiento, ¿no? Es a prolongar un sufrimiento porque no le sabes poner, oye, pues es que estás viviendo un proceso de duelo por este motivo. ¿Te ha Sí, pasado alguna vez? sí, lo que pasa mucho en esos casos, Silvia, es de que, mira, a todos nos pasan cosas. Yo siempre digo, todos nos pasan cosas en la vida. Pero ¿qué hacer con las cosas que nos pasan? Esa es la diferencia. Entonces, puedes tú venir y decir, bueno, el día de hoy mi jefe me gritó, por darte un ejemplo. Y entonces estoy triste porque mi jefe me gritó, pero bien puedes tú venir y decir, estoy triste, estoy enojada porque no le pude contestar y hubiera querido contestarle. Pero entonces, ese enojo, ojo, pero tú sabes el motivo, fue porque mi jefe me gritó. Entonces también es bueno, por eso digo ese ejercicio en la mañana o en la noche, de venir y decir, bueno, sentí esto por tal motivo, pero si tú vienes y simplemente sientes esa tristeza o ese enojo, porque el enojo también es otro de los síntomas de que puedes estar teniendo, y con el enojo es mucho de pararse, porque lo que es el enojo, el estar enojado, y eso va para todo, y para las personas que nos están oyendo, un tip importante cuando te topes con una persona que está de mal humor también, hay que a veces como que ser un poquito empático y pensar, el enojo puede ser por una tristeza profunda, por un dolor muy profundo, y que simplemente no lo podemos expresar. Y el sentimiento más fácil y el primero que tiene el ser humano es el enojo, es el más fácil, es lo que más puedo expresar. Si estoy enojada, me sale muy fácil, lo puedo expresar y ahí está. Y entonces a veces dicen, oye, esa vieja amargada. Y tal vez no sea vieja amargada o que sea o algo por el estilo, sino que la pobre tal vez tenga algún dolor tan profundo que no ha podido expresarlo, que no ha podido sacarlo. Tal vez tenga una tristeza, tal vez esté pasando por alguna depresión y lo expresa por medio del enojo. Entonces, si tú también de pronto estás sintiendo un enojo y no sabes, puede ser también un síntoma de que lo estoy teniendo. Y ese de querer ser la supermujer o el superhombre y el ponerme la capa de yo lo puedo todo y hasta me pongo así porque así es la posición del superhéroe, entonces no, pues o sea, hay que, vuelvo, conocerte. Y entonces, mírate, el decirte, estoy realmente pasando por una etapa de ponerme yo el superhéroe cuando en realidad estoy sufriendo, cuando en realidad me siento mal, o en realidad sí soy un superhéroe, o sea, porque puede darse el caso, ¿no? O sea, pero es conócete y ahí es donde tú empiezas a notar las diferencias. Vamos a volver a ir un poco a la raíz de todo esto. O sea, hoy te dedicas a lo que te dedicas. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Cuál fue tu proceso de duelo? Ese cambio de esos terremotos que tiene a veces la vida, que te hizo iniciar este camino tan transformador, ese viaje transformador y que hoy compartes con otros. Pues mira, más que todo fue porque en mí, o sea, yo viví un
yo tengo una enfermedad hereditaria, que es una enfermedad poliquística, mi cuerpo crea quistes y los quistes se colocaron en mis riñones y como los riñones no se regeneran y tampoco los podían quitar porque si no les quitaban la piel, entonces casi que me los mata. Entonces los doctores, los quistes los ahogaron, mis dos riñones. Y primero empecé por lo que era una diálisis y luego me hicieron un trasplante. La operación de trasplante fue muy difícil para mí, me agarró alergia y pasaron muchas cosas que estuve más de una semana en intensivo y estuve un mes metida en el hospital. Entonces sí fue así como que mucho, digamos, el de cuando salí de ahí, empiezan tus preguntas existenciales en mi caso. ¿Por qué me salvaste? Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué me salvaste? Algo tengo que hacer en esta vida que no decidiste que me muriera de una vez, ¿no? Porque se estaba entre la vida y la muerte. O sea, ¿por qué fue? Y entonces viene la pregunta, ¿por qué? ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué más tendré que hacer en esta vida? Y que por esa razón es que no me morí, ¿va? Entonces, pasé más de un año en plena recuperación de tratar para volver a estar como estoy ahora. Y en ese momento me encontré por medio de una amiga lo que era el poder hacer un curso que era, se llama poder hacer acompañante psicoespiritual. Ujú. Es más o menos como de 2 años el curso para poder ser acompañante en los de psicológico y espiritualmente también. Y ahí había un módulo, ahí te digo porque todavía el curso existe, o sea, para quien quiera tomarlo, pero hay un módulo que es acompañamiento en duelo. Cuando empecé yo a oír y recibir ese curso, aunque no me lo creas, yo escuché una vocecita que me decía, Marley, ahí es. Y empecé yo a buscar qué era eso de acompañar en duelo, cómo era. Averigüé, estábamos en plena pandemia, así que todo lo hice online, entonces empezamos a ver todo lo referente a, fue más de un año de aprender lo que era acompañar en duelo, luego otro para aprender lo que era ese acompañamiento en final de vida, luego otros cursos adicionales hasta poder sacar la diplomatura en tanatología asistencial y educativa. Asistencial porque puedo dar acompañamientos uno a uno, como estamos tú y yo, y el poder dar educativa, porque puedes dar cursos, talleres, etcétera, sobre siempre lo mismo que es todo lo referente a, si te vas a la palabra tanatología, que es el estudio de la muerte, pero directamente es, digamos, como que todo lo que va alrededor de no solamente la muerte per se, ¿va? Sino que lo que es ese viaje, digamos, que tienes desde que mueres hasta que llegas, dependiendo de tus creencias, a, al cielo, le llamo yo, porque esa es mi creencia, pero puede ser que otros digan, bueno, voy a trascender, voy a vivir, o hay quienes creen en la reencarnación, o sea, de cualquiera de las creencias que se tenga. Mm. ¿Y cómo empezaste ese camino emprendedor, ¿no? Porque a la hora de empezar a ayudar a otras personas en esos procesos de duelo es un emprendimiento, porque tú no trabajas para otros, o sea, eres tú misma la que inicias tu actividad profesional, ¿no? Sí, pues mira, no fue algo así como que muy fácil y a mí me agarró lo que supongo que a muchos emprendedores, el síndrome del impostor, ¿verdad? Que nunca sentía que estaba lo suficientemente preparada para. Y entonces dije, bueno, no, esto no va a ser suficiente el tener la diplomatura en tanatología asistencial y educativa, tengo que tener algo más. Y entonces me metí a estudiar coaching ontológico, que es hacia el ser, no al hacer. Ay, no, eso no fue suficiente, tengo que tener algo más. Y entonces me metí a estudiar el coaching de duelo. Y ya después, no, es que yo era la eterna estudiante y cero practicaba. Entonces era, no, es que ahora tengo que meterme a una mentoría porque si quiero ayudar a las mujeres, tengo que tener también otros. Y en total, hasta que hubo un momento en que dije, bueno, no me tengo que venir y arrancar realmente con lo que tengo. Y arranqué, empecé a dar acompañamientos. En ese momento yo no podía, cuando empecé,
Mi esposo era en aquel momento diplomático y las esposas de diplomáticos en en mi país, en Guatemala, están prohibido que trabajen en donde estábamos porque tiene que haber acuerdos país con país para que haya, pero en el país donde estábamos no lo teníamos, entonces no podía trabajar. Entonces los empecé a hacer gratuitamente y así fue como comencé, digamos, a hacerlo a un inicio. Luego mi esposo ya no es diplomático, ahorita trabaja en otra cosa. Y entonces ya en el momento en que ya no estaba, pues ya podía empezarlo y entonces ya empecé, digamos, a cobrar por mis servicios. Ya tenía yo la experiencia y eso fue algo bueno, digamos, como que tener la experiencia de haberlo hecho sin cobrar a un principio en lo que son acompañamientos y en lo de cursos, pues iniciar con hacer tu primer curso, porque estudié un curso para hacer cursos, entonces me puse a estudiar la mentoría, digamos, que es para donde logras hacerlo. Y mi idea era más que todo el poder hacer un curso donde las personas, que fue el primer curso que hice, que se llama El Legado, que es para que las personas puedan escribir en vida qué es lo que quieren que recuerden de ella, o sea, todo lo relacionado a, si te das cuenta. Entonces, es un curso muy bonito que tú logras escribir ahorita, puedes hacerlo en cualquier momento, no necesitas estar enfermo o ya viejito o algo para hacerlo y poder tenerlo ya listo, porque tú sabes, digamos, nuestra mamá sabía en qué momento íbamos nosotros a nacer. Y aún así puede ser que se adelantara o que se atrasara, aún así no lo tenías con certeza, pero algo que sí no sabemos ni siquiera idea es cuándo nos vamos a morir. Entonces, no porque estemos jóvenes o porque estemos viejos, ya nos va a tocar a los que estamos más viejitos que a los jovencitos como tú, pero tarde o temprano algo que sí tenemos seguros es que nos vamos a morir. Es así. Entonces, esto es el venir y poder poner con tus palabras cómo quieres ser recordada, Silvia. ¿Qué Ujú. cosas quieres? Y lo bonito es que cuando terminas el curso, lo terminas ya con algo físico, si lo quieres imprimir o algo en tu computadora, y ahí mismo puedes tú cada año, ya sin necesidad de pagar el curso, porque tú ya lo tienes hecho, ya lo tienes estructurado, pero tú ahí lo tienes para poder irlo, como quien dice, actualizando. Actualizando, Entonces lo claro. actualizas y lo actualizas y lo actualizas, pero ojo, ¿verdad? Siempre diciéndole a tus seres queridos dónde está, cómo encontrarlo, para que en el momento que suceda tu muerte, pues puedan encontrarlo y puedan realmente tener para lo que lo hiciste, o sea, para que funcione como lo hiciste. Entonces, digamos, en mi caso, desde que yo lo hice, pues le avisé a mi esposo y a mis hijos, miren, está en tal parte de mi computadora, cuando ya no esté, ustedes ya saben dónde buscarlo. Y cada año, a finales de, ahorita estoy en pleno hecho de eso, entro y ya lo actualizo porque hay una parte, por ejemplo, donde es, ¿qué le quieres decir cuando ya no estés a cada uno de tus hijos? Las situaciones ya cambiaron, entonces ya les digo otra cosa diferente a como al principio les quería decir, pero es bien interesante este curso porque vas haciéndolo, entonces es parte de... Otro de los cursos que hice es el segundo, que se llama Reconstruyendo tu vida. Ese curso es más que todo para las personas que no les gusta el hablar con otra persona o juntarse en grupo para hacerlo. Entonces te va guiando por las 5 etapas del duelo, pero es autogestionarte. Tú tienes desde el inicio, haces un cuestionario, tú te calificas, tú te miras en qué etapa estás y ya entonces automáticamente eliges o hacerlos. Hay 5 ejercicios en cada etapa y al finalizar cada etapa te vuelvo a hacer otro cuestionario para que tú misma te des cuenta cómo estás, si tú quieres pasar a otra etapa o si quieres repasar lo que está en esta para hacerlo. Entonces es algo bien autogestionable lo que son esto. Y el último, que tiene el nombre de, como yo le digo, que es el viaje transformador del duelo, pero es con los puzzles terapéuticos. Entonces utilizo los puzzles para como una herramienta para que tú puedas ir viendo. Y es un viaje transformador porque en realidad vamos por 10 diferentes países.
donde vas viendo, por ejemplo, el primero que miramos en Londres y miramos todo lo que es la neblina y ahí te digo, ¿cómo así la neblina? Me vas a decir, porque te digo, ojo, a veces tenemos esa neblina que no nos damos cuenta de nuestros pensamientos limitantes y entonces es mucho tratar o te trato qué pensamientos limitantes tienes, cómo los puedes venir y que esa neblina vaya disipándose y puedas tener más claro tu camino. Y entonces voy todo mezclándolo con el duelo. En Ujú. este curso que te llevas, voy a decir, aparte de los puzzles, porque son puzzles especiales que son terapéuticos. Yo no los hice, los hizo la especialista en eso, que se llama Eva Leonard. Entonces, Eva los hizo, Eva son terapéuticos para cualquier tipo de que tú puedas usarlo. Igual, si tú te dedicas a ayudar a otras personas, puedes usarlo también para lo que tú te dedicas. Y Sí, como entonces una es herramienta para que el terapeuta se apoya en ella para ayudar a los demás. exacto. Y en este caso, pues yo lo hago para ayudar en lo que es el duelo. Entonces, esos son los tres cursos que actualmente tengo, que los pueden encontrar en mi página web si están interesados, que es igual www.marlysarabia.com. Y ahí están los tres cursos que te menciono actualmente, que son los que he hecho para ayudar en todo esto que son los Ujú. Aparte procesos. del síndrome del impostor, ¿tú has encontrado algún obstáculo más o algún miedo a la hora de emprender tu camino, el cobrar por tus servicios, ¿no? Cuando dejas de hacerlo de manera gratuita, ¿y cómo lo has superado? Mira, cuando yo lo hacía gratuito, te digo yo bueno, lo primero que te preguntas es gratuito, así como que le encuentro. Y entonces, sí estuve haciéndolo, creo que por más de un año. Y cuando empecé yo a cobrar, avisando, miren, ya tengo que, ay, milagrosamente todos los procesos se curaron, todos estaban bien. Y entonces te queda con aquello de, ay, bueno, entonces todo el mundo así como, mira, entonces ya no sigo, entonces ya no estoy. Y entonces te agarra la pregunta, bueno, ya no lo estaban porque lo hacía gratis o era porque lo hacía bien, que fue otra de las preguntas de que empezaba. Pero luego te empiezas a dar cuenta que es parte también como lo del síndrome del impostor, pero viéndolo desde otro ángulo. Y es mucho trabajo, y vuelvo, mucho el conócete a ti mismo, conoce cuáles son tus fortalezas, ¿o no? Porque también otra cosa que me pasaba era, empiezo a hablar contigo, Silvia, y tú me dices, ah, mira, Mali, fíjate que estoy pasando por un duelo, pero algo que me ayudó fueron las constelaciones familiares. Me estoy inventando, ¿verdad? Y entonces yo vengo, ¡ay, constelación, ¿qué es eso? Y apuntaba constelaciones familiares, tengo que estudiar constelaciones familiares, porque... Y entonces con cada una que iba, hasta que me di cuenta que no, o sea, que no necesito saberlo todo para poder acompañar, porque en realidad el acompañamiento nace de aquí. Entonces, Ujú. si yo me comunico contigo de corazón, no es necesario que yo sepa todo lo que existe actualmente, que imagínate lo nuevo de las constelaciones fluviales, ¿verdad? Que entonces ya lo tienen que hacer con agua y entonces ya estaría yo ahorita sacando, ay, yo tengo que aprender a hacerlo con agua, ¿me entiendes? Entonces yo me di cuenta, no, si yo lo hago de corazón y realmente yo sí creo que en mi caso yo canalizo que hay una fuerza superior en mí que viene cuando yo te hago el acompañamiento y a veces no soy yo la que hablo, sino que es alguien más quien está hablando por mí. Entonces, el creer, el sentir y el creérmelo yo primero antes de, y eso es algo que te diría yo que ayuda para cualquier tipo de emprendimiento, porque si tú primero tienes que creer en ti, si crees en ti y luego crees en tu producto, que en este caso sería mis cursos y el acompañamiento, y ahora mi libro, que vamos a hablar después de eso, pero digamos primero tienes que creer tú en ti, en tu producto y en tu proceso, porque si crees en el proceso, ahí va. Entonces tú me dirías, ¿cómo lo superaste? Así, creyendo primero en mí, creyendo que lo que hago sí sirve, sí funciona, empiezas a verlo. Y cuando te empiezan a dar la retroalimentación, las personas que han tenido los testimonios, que tengo muchos en mi página, digamos, muchos testimonios que he puesto, mira, ahí están, ¿qué más? No lo digo yo, ahí están las personas que lo han vivido. Eso es lo que hace superar cualquier tipo de miedo que tienes, por supuesto, cuando emprendes algo.
También el duelo del emprendimiento que me comentaste, esos momentos, hay momentos, porque hay momentos en ese camino emprendedor, y ese camino de autotrabajo, en los que dices, lo dejo y me busco un trabajo por cuenta ajena, con un jefe, con compañeros de trabajo, porque a veces te sientes más abajo y otras veces te sientes más arriba. Pero ¿cómo podemos transitar esas bajadas para intentar mantener una estabilidad en el ánimo emprendedor? Mira, existe una palabra que ha estado muy de moda, entre comillas, que es la resiliencia. Cuando la resiliencia está comprobado científicamente que hay personas que nacen con resiliencia y hay otras que las hacen. Indiferentemente, si tú naces con, es igual como que todos nacemos con nuestras neuronas y todo listo para aprender infinidad de idiomas. O sea, podríamos hablar todos los idiomas del mundo si lo aprendiéramos a hacer. Lo que pasa es que como no lo aprendemos a hacer, las conexiones se van muriendo y no está igual, pasa con la resiliencia. Entonces dice que a veces naces como que con ese chip incorporado en ti, pero no lo has necesitado usar, entonces ahí lo tienes para cuando sea necesario y entonces son de las personas que cuando suceden algo reaccionan más rápido y reaccionan mejor. Pero hay otras que necesitamos el venir y crear esa resiliencia. Igual como vamos a ir poquito a poquito haciéndolo, aprendiendo a hacer algo, igual se aprende a esa resiliencia. ¿Cómo? Pues tristemente, pues cuando nos pasa algo, aprendemos a, bueno, esto me funciona más, esto me funciona menos. Igual es cualquier tipo de pérdida, no solamente el emprendimiento, cualquier tipo de pérdida. Entonces, ¿qué sucede específicamente con el emprendimiento? Como es algo nuevo, es algo que tú estás haciéndolo. Hace poco leía algo que decía, el emprendimiento es tener fe en algo que solo tú miras. Y es cierto, porque es tu sueño, lo que tú tienes, y tú tienes la fe en eso, pero solo tú lo miras porque tú estás viendo, yo quiero hacer esto y tú lo tienes en tu mente, a veces hasta el producto o el servicio, lo que quieres, pero nadie más que tú lo miras como tú lo ves. O sea, es tenerle fe a algo que solo tú estás viéndolo, porque no hay nadie más que lo pueda compartir más que el mismo emprendedor. Entonces, es exactamente lo mismo que te dije. Si tú vienes y crees en ti, empiezas tú misma a ver que este dolor que sientes de haber dejado lo fijo, esta angustia que tienes de ser aquí llego a fin de mes y me va a alcanzar con lo que estoy o no, todas esas es importante que lo hablemos. Y ahí viene el proceso de lo que es el acompañamiento en sí. Cuando se habla del acompañamiento es cuando hacemos el ejercicio de poder ordenar toda esta jaula de loros, me decía una vez una acompañante, o esas voces internas que no paran. Entonces, si tú las ordenas, cuando tú quieres hablarle a alguien más, tú tienes que ordenar lo que está en tu mente. Si no lo ordenas, estarías diciendo, yo estaría, duelo, viaje, y entonces tú así como, ¿qué está hablando Marley? ¿Va? Entonces tienes que ordenarlo todo para poder decirlo. Ese ordenamiento es el primer ejercicio. Si tú ordenas las cosas, puedes venir y hablarlas. Entonces, Ahí primer está, es que eso ejercicio. te lo iba a preguntar, digo, ¿cómo tú has podido decir, porque tú antes te dedicabas a una cosa, estabas en el mundo empresarial, de repente, bueno, pues con todos los cambios de tu vida, ahora te dedicas a acompañar a otras personas en sus procesos vitales y claro, llega un momento en el que dices, bueno, es que ya no me voy a dedicar a lo que estaba haciendo y ahora tengo que comunicar, oye, que es que ahora el mensaje es completamente diferente. Entonces, tú también viviste esa fase de ordenación mental. ¿Cómo lo Sí, conseguiste? que es precisamente el venir bueno, en mi caso, como te decía, esa vocecita que me dijo, por ahí es tu camino el hacerlo, vuelvo, el creer que eso es, que por ahí es, el venir y confiar en tu proceso. Es que tienes primero que confiar en ti, confiar en tu producto y confiar en el proceso, confiar en que vas por buen camino, pero ese confiar es un realmente
creerlo. Es que no es lo mismo el decir, ay, yo lo creo, a No, hay realmente que sentirlo en creerlo. el cuerpo, hay que bajarlo al Lo cuerpo. sientes, lo tienes que sentir y eso es, no es de un día para otro y no es tampoco de que, ¡tum! Ya lo siento, Silvia, no, sino que es realmente venir y tomarte tu tiempo, tómate tu tiempo. Yo siempre digo, los procesos de acompañamiento son artesanales, porque yo no vengo con una receta de cocina, una ABC de, ay, ay, sí, Silvia, ah, sí, ya pasaste por esto, ya, no, es yo hago mi acompañamiento contigo a como es Silvia. Ujú. Tú tienes, tú tienes tu proceso de duelo, que es diferente al mío. Puede ser que sean dos hermanos gemelos que se les murió el mismo padre y su duelo es diferente el de uno a otro, aun siendo hermanos gemelos. Cada proceso, cada persona tiene un proceso, unos pasos que llevar. Y ahí viene la importancia del acompañamiento, que era que te decía, porque cuando empezamos a hacer el ejercicio de primero ordeno, luego lo hablo y luego me escucho, que ahí es donde termina el círculo. Lo importante con este proceso, que aunque suene muy, muy simple, tú bien me puedes decir, mira, pero entonces yo lo puedo hacer con un amigo, lo puedo hacer con mi mamá, con mi hermana o con una prima o algo. Es diferente el hacerlo con un profesional. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes y lo dices con alguna amiga o persona, inconscientemente o instantáneamente, la otra persona te va a decir, ay, pero mira, yo lo que haría, o yo te aconsejo, o mira, ya deja de hacer eso, o te criticarían o te juzgarían o algo por el estilo. No por mal, sino simplemente porque aceptamos todos los seres humanos. La diferencia del acompañamiento es que tú encuentras un espacio en el cual tú vas a ser escuchada, pero escuchada, ¿a qué me refiero? A que no se te va a juzgar, no se te va a criticar y tampoco se te va a aconsejar. Entonces, esto es algo así como que la persona dice, ay, ¿cómo así? O sea, que voy a estar yo solo hablando y no me van a decir qué hacer. Y le digo, no, es que no se te dice qué hacer porque las personas, todos nosotros, sabemos las soluciones, las tenemos dentro. Lo que pasa es que simplemente o no las encontramos o no queremos encontrarlas. Entonces, lo importante de este proceso de cuando haces esto de pienso, ordeno, hablo y me escucho, cuando me escucho, a veces yo misma vienes y dices, ¿será cierto lo que estoy diciendo o no? Hay quienes, yo les miro su carita de que están y me dicen, es que siempre me trataba mal. Por ejemplo, después, hasta con una sonrisita, y dice, bueno, en realidad no siempre, a veces me trataba mal, a veces no, pero ahí te vas dando cuenta del proceso automático que no siempre no lo puedes hacer con cualquier persona, necesitas tenerle confianza, necesitas saber que es confidencial, que es una parte confidencial, que no voy a estar yo regando. Si te das cuenta, a veces yo digo, tengo a una acompañada, tengo no sé qué, pero no te estoy diciendo, ah, mira, En el se llama anonimato, Silvia claro. Perdiguero, se llama, Con nombres y apellidos. se llama Silvia Perdiguero y la puedes encontrar en tal parte, ella dijo tal cosa, no va, sino que todo es así como muy, todo es confidencial, todo es bajo, ¿cómo te dijera yo? De sentir que tienes una hora exclusiva para ti. Y Ujú. eso es tan importante, porque a veces decimos, ay, no, pero sí, yo puedo hablar con una amiga, todo se cura tomándome un café, a los argentinos un mate, o lo que quieran tomarse, pues, pero que cada quien dice, "Ay, yo eso, no voy a pagar una terapia, me dicen, un acompañamiento o algo para que me oigan. Y digo, pero es Yo soy la importante, primera. Yo soy la primera. Un pero café es con amigas, pues te ahorra horas de terapia con un psicólogo, porque tú llegas, bueno, si son buenas amigas en las que te puedes expresar, si te desahogas, si necesitas desahogarte, ahí nadie te juzga, tú sueltas tu rollo, las otras dicen, pues muy bien, pues no tan bien, no, pero tú te vas a la casa con una sensación de que tu mochila pesa menos ese día. Y vas con las energías renovadas. Y a veces, pues sí que es verdad que
hay procesos que tú y yo sabemos que necesitas a un profesional porque un amigo, un familiar, por muy amigo que sea, por muy familiar, afín que sea a ti, bueno, pues a lo mejor ante ciertas cosas hay gente de tu círculo cercano que no reacciona bien. Y también lo he vivido, ¿no? Yo tengo muchos amigos o muchos conocidos que de repente cuando les he dicho, no, es que mi madre tiene cáncer, ¡pum! La enfermedad es como algo que la gente evita mucho y es como, pues ahí te quedas, ¿no? Y no he vuelto a saber nada de esas personas. Y hay otras que están, no de una manera todos los días preguntándote, pero de vez en cuando te preguntan. Entonces sientes un poco esa presencia, ¿no? Que es al final lo que, lo que cuenta, ¿no? El estar presente de alguna manera, de una manera constante. No hace falta estar cada 5 minutos preguntando ni hablar todos los días. Por supuesto, cada uno tiene su vida y sus cosas, ¿no? Cada uno tiene sus batallas, ¿no? Pero sí que es verdad que ese acompañamiento de un profesional que te vaya guiando por un camino que al final es tu camino porque tú te lo estás labrando, ¿no? Tú te lo estás formando, tú lo estás forjando porque no es aprender nada nuevo, es recordar cosas que ya sabes, ¿no? Es un poco ese hilo que me está a mí rememorando todo lo que nos estás contando de tu experiencia vital y tu experiencia profesional, vaya. Y algo importante también es de que qué bueno que tú tienes amigas así, que Mm, tú vienes y puedes darlo, pero hay ocasiones en que las personas no se dan cuenta que las amistades que tienen les hacen más mal que bien. mm. Y que entonces probablemente el ir regresan a veces hasta más cargados de, o se sienten más culpables que, o Sí, más tristes que totalmente. cuando iban. Y también, como tú dices, depende mucho de lo que sea, Mm, porque si no es algo tan profundo como tú acabas de mencionar, como una enfermedad, como algo, también no, no es por falta de que no quieran hacerlo, sino a veces se pasa un tiempo de estudio para poder el tenerlo y poder hacerte ciertas preguntitas que van directo a la yugular, como dice, donde tú misma tú puedes preguntar y a veces entre amigas ¿para qué te lo voy a preguntar? O si te lo pregunto, tal vez pierda tu amistad, o mejor prefiero eso no tocarlo. Y a veces se dan de aquello de no, mejor esos temas no se tocan, no, estas cosas no se dicen. Y esas son, digamos, como que las diferencias esenciales y depende de lo que sea el poder decirlo a un amigo, a un grupo de amigas o decirlo directamente con un especialista. Pero vuelvo, eso depende de cada persona. Es sí, muy... efectivamente. O sea, es decir, a mí no me importa que a la gente, que haya personas que no me hayan vuelto a preguntar ni cómo está mi madre ni cómo lo estoy viviendo yo. Porque entiendo que, uno, este proceso es primero de mi madre, que es la que tiene el problema, y luego la familia, que también transitamos por ese proceso, ¿no? Pero cada uno, pues hay gente que no está preparada para afrontar eso. Yo he sido la primera, yo he conocido a gente que era cercana a mía, que tenía un diagnóstico de cáncer y yo no he sabido reaccionar. Y mi no reacción es no estar presente, ni siquiera llamar para preguntar, oye, ¿me he enterado qué? Y eso también, o sea, va en mi cargo de conciencia, el no saber reaccionar ante la enfermedad de alguien cercano, porque es que no sé cómo gestionarlo y ahora me ha tocado a mí. Y dices, pues lo entiendo que durante X tiempo no sepa nada de ti y no me pregunte. No te voy a culpar por ello porque yo he sido la primera. Ahora puedo aprender y tengo más herramientas, me conozco más a mí misma y tengo más herramientas para intentar decir, pues es un proceso, adelante con ello porque hay que transitarlo. O sea, es decir, negarlo no va a hacer que desaparezca ese diagnóstico. Exacto, Entonces, exacto. solo hay que afrontar lo que viene de la mejor manera posible. Y Sí, eso sí que es verdad, el tener herramientas que te puede dar un terapeuta perfectamente. Un profesional va a tener no solo una herramienta, sino varias que te van a poder ayudar. Pues esto no me funciona.
pues espérate, que tengo otra herramienta que te puede ayudar. Ujú. Mira por este camino a ver si por aquí tú te Por sientes aquí te mejor, lo sirve. afrontas las cosas de una manera más liviana para ti o que puedes sostener este proceso a Exacto. lo largo del tiempo, porque esto es una carrera de fondo. No es, tengo un diagnóstico, me ponen el tratamiento y me curo o no me curo y ya está. No, no, esto es un día a día. Sí, sí. O como un grupo que encontré yo una vez en Facebook que se llamaba Cabal así. Ya tengo el diagnóstico y ahora qué. Así se Ahora, llamaba el grupo. Y entonces, cuando yo lo leí, dije, es cierto. O sea, ¿y ahora qué va? Y entonces, que es a veces lo que sucede, pero sí tiene mucho que ver esto, es esto lo principal, el poder conectarse, el poder verse y el poder entenderse y el conocerse, pero sobre todo el hablar. Cuando logras gestionar bien un duelo indiferentemente de por qué sea, es cuando logras integrar directamente eso que te está pasando dentro de ti y puedes estar más tranquila, puedes dormir bien, puedes ya comer bien, que era lo que sea, y sobre todo tener una vida más, como tal vez no más sea, consciente, es decir, no vas a no estar es ni... decir feliz porque tampoco te vas Claro, a no es sentir estar feliz, súper pues sí, bien, no. pero tampoco es estar hundida en la miseria, vamos. Exacto, exacto. Y eso es lo que se busca más que todo con esto. Claro, ahí está. Jo, muchas gracias, Marley. Bueno, una de esas, de esos procesos que hemos hablado, ¿no? El ordenar las ideas y el comunicarlas, toca hablar de tu libro, porque toda tu Lo experiencia tengo. la has volcado en la palabra, en comunicar esa a través de un libro. Cuéntanos qué hay más allá del duelo. Sí, fíjate que este es mi libro. Aquí estoy bien. Y entonces, ay, aquí está. Mi libro nace y es toda la narrativa desde que resulté con la diálisis ambulatoria hasta llegar al final de lo de mi trasplante y todo. Pero es un libro muy interesante porque yo traté de hacer algo que no solamente fuera el entérate de la vida de Marley, sino que es ¿No es puro más que cotilleo? todo, sino que el que tú puedas venir y verte reflejada dentro de él, hacerte pensar también dentro de él. Entonces, dentro del libro lo traté de hacer muy dinámico. Y entonces, en cada uno, por eso el título también es muy sugestivo, porque dice, más allá del duelo, si te das cuenta, dice aquí, lo que perdí con lo que perdí, o sea, ¿qué fue lo que perdiste? Porque cuando tienes un duelo es porque pierdes algo, ¿qué fue lo que perdiste con eso que perdiste? Pero aquí dice algo, y lo que gané, ¡Wow! porque en todo hay lo que es, no todo lo que pasa, a veces uno lo mira todo muy negro, pero en realidad a veces se gana algo. ¿Qué es lo que gané con esto que es que me está pasando, con esto que es que viví? Y es tan interactivo que dentro del mismo encuentras QRs donde te pongo a escuchar una música para cada capítulo. Entonces tú puedes venir, la conectas, lo pones y escuchas la música para que dentro del capítulo ya puedas tú conectarte más auditivamente, visualmente, porque lo estás viendo y lo estás escuchando. Y hay una parte también dentro de que te hago preguntas de reflexión y te pongo ejercicios dentro de cada capítulo para que tú puedas, dependiendo de lo que toque en ese capítulo, ir tú misma trabajando al respecto. Entonces es bien interactivo porque no es solamente leer, digamos, el de, uy, ¿qué le habrá pasado a Marley? Sino que tú también puedes irlo poniendo en práctica. Uno de los de que me gustó mucho de estos que te escriben y que te dicen que, de las reseñas que te han Sí. dado, me decía una persona, mira, gracias a la pregunta que haces en uno de los capítulos, me di cuenta de algo que no estoy tomando en cuenta y que debo empezar a tomarlo en cuenta en mi vida. O sea, para hacer también reflexionar, que no sea solamente el un libro más, sino que sea un libro que realmente te haga reflexionar, te haga un eco o simplemente para que tú vengas y puedas decir, bueno, esto se puede vivir de tal forma. Aquí hablo también de mi cáncer, porque yo tengo cáncer de mama
Y entonces hablo también sobre cómo al terminar de escribir mi libro, que estaba hablando sobre lo que fue el trasplante de riñón y todo, cuando lo estaba terminando, me diagnostican que tengo eso. Y entonces lo escribo ahí en el libro y pongo, miren, y hasta pongo capítulo adicional. O sea, porque, digamos, lo estaba terminando cuando venía esto, entonces es también un poco sobre ese enfoque y entonces, para no hacer spoiler, lee esa parte que te puede servir para la final de estarlo viendo, porque sí, sí doy algunos tips o algunas cosas dentro de también hay una parte donde pongo conclusiones, reflexiones, para que realmente nos paremos y miremos lo que tú dices. A veces, tristemente, tenemos que hacer, había un dicho que decía que el hombre debería ser más sabio, porque deberíamos aprender de lo que le pasa a los demás. Ah, esto pasó, no me va a pasar a mí y ya, pero nos tiene que pasar para que lo aprendamos, ¿verdad? Entonces, hasta que Y me siempre a pasa, las bravas. que lo prendo. Entonces también es mucho como esa reflexión, como ese pararme un poquito y ver más. Yo que tengo todavía un chico adolescente, el de que tiene 15 años, a veces mi esposo me dice, es que yo quisiera como que pasarle todo para que no sufriera. Y le digo, no, él lo tiene que vivir porque tiene que vivirlo, porque si no, no lo va a experimentar y si no lo experimenta, entonces no lo aprende. No lo aprende. Y entonces muchas veces los padres tendemos a, ay, no, que lo vamos a cuidar, que, oye, no, es un poquito también el soltar, que es parte también de lo que hablo y que es una palabra que se ha estado utilizando y dicho mucho en muchos lugares, pero el soltar no es simplemente lo tiro y ahí está, no. O sea, tiene también que haber un proceso, todo tiene un proceso, todo tiene uno paso por paso cómo hacerlo. Y es parte también de lo que explico aquí en mi libro. O sea, es parte también del poder venir y decir, miren, así empecé, así voy, esto hice, esto no hice, esto me funcionó, esto no, mira si te funciona. Y así puedes irlo haciendo. Marlí, cómo definirías esa Marley en Guatemala hace unos años y la versión de Marley hoy en Canadá? ¿Cómo ha cambiado tu forma de mirar el mundo, la vida, a las personas? Mira, siempre yo te digo, y se los digo a todas las personas con las que hablo y acompaño y he dado alguna conferencia o alguna entrevista, es de que nadie puede ser igual después que te ha pasado algo, indiferentemente de la pérdida que haya sido. O sea, nunca puedes volver a ser la misma persona. Entonces, ese cambio no tuvo que ver tanto con el país. Yo pienso que igual, si estuviera todavía en Guatemala, igual el cambio hubiera pasado dentro de mí. No tanto por el cambio de país, aunque también el duelo migratorio Ujú. también tuvo que ver mucho en mí, pero también el hecho principal de que te des cuenta de que te están pasando los cambios, porque hay personas que aún pasándole las cosas, aún así no abren los ojos del alma, les digo yo, para ver lo que realmente han Conozco a aprendido. muchos así, conozco a muchos así. Y entonces nos quedamos solo con el principio de Eva, lo que perdí, lo que sufrí, y entonces se enganchan con el sufrimiento. Yo digo, a todos nos pasan cosas, pero ¿qué hacer con esas cosas si te enganchas con que yo lo que voy a hacer es vivir en el sufrimiento continuo? Es tu decisión, porque en realidad es una decisión el venir y decir, y lo que gané. Y entonces eso es también importante que te diría, la Marley de aquel entonces no había pasado por todas estas experiencias para llegar a tener esa conciencia de venir ahora y decir, mira, ahora miro todo diferente, pero tristemente me tuvo que pasar para que lo viera así.
pero si no me hubiera pasado, no lo hubiera experimentado, no podría ahora decírtelo y no podría poder llegar eso a tantas personas que en un momento le puede ayudar. Entonces, sí soy creyente que todo tiene un porqué y gracias a eso que pasó, gracias a eso que viví, puedo ahora venir y estar contigo y hablártelo y espero en Dios poder llegar ese mensaje a muchas personas y que les sirva para poder realmente hacer un alto en su vida, conocerse un poco y poder saber también un poco más de lo que es el duelo, que es una palabra, como a nadie le gusta sufrir y el duelo viene de dolor, entonces huimos de, pero a veces es bueno el pararnos y decir realmente eh, vivamos eso que decimos. Decimos, ay, sí, hay que vivir cada día como si fuera el último, pero no lo Lo vivimos realmente hacemos. así, no lo hacemos. Y como te dije antes, tú no sabes cuándo vas a morir. Y entonces, como no lo sabemos, realmente si aprendemos a vivir este último día, este regalo precioso que se llama presente, y puede ser presente de regalo y puede ser presente de tu presente que soy, entonces, hoy me voy a levantar, voy a estar agradecido de vivir un día más y sobre todo me voy a parar a hablar conmigo y decir, ¿cómo me siento hoy? ¿Por qué me siento así? Y si tengo algo que decir, algo que gestionar, empezar yo misma a tratarme bien a mí misma, porque nadie puede querer a nadie más si no empiezas a quererte primero tú. Entonces, tómate tu tiempo, aprende a conocerte, quiérete y ya con eso, ya, entonces sí da a los demás, porque a veces, principalmente las mujeres, tendemos a, ay, sí, ayudamos a Raimundo y medio mundo y nos olvidamos de último nosotros. Entonces es como que mucho primero aprende a quererte tú, primero aprende a conocerte tú, luego empieza, porque vas a poder ayudar más y vas a poder dar más si tú estás bien contigo. Y entonces es bueno que se reconozcan ciertas cosas y empecemos a tratarlas. Tú misma dices, yo hasta que no viví ahorita en carne propia lo de mi mamá, no me di cuenta de esto. Ojo, ya te diste cuenta. Ahora ya toca el siguiente paso, porque a veces se queda uno en que, ay, sí, ya me di cuenta, digamos, una persona me dice, ay, sí, ya me di cuenta que yo como muy mal y que eso me hace mal. Ajá, ¿y cuál es tu siguiente paso? Seguir Nada, ya comiendo me di igual. cuenta. Ajá, mira. Entonces me dice, nada, ya me di cuenta. Entonces, o sea, hay que ver y también, ok, sigamos, ¿verdad? Como digo yo, accionemos. Ya me di cuenta de esto, ahora el siguiente paso es accionar. Tal vez no es de la noche a la mañana, ponte Poco a poco, una claro. dieta, no, pero sí me doy cuenta y empiezo poco a poco a cambiar mis hábitos, poco a poco, pero ya estoy consciente porque de nada sirve tener esa conciencia si no voy a hacer nada con esa conciencia. Has comentado un punto súper interesante, Marley, es que tú estás en ese momento en el que quieres expandirte, ¿no? El dar a conocer lo que haces, tu trabajo, tu manera de trabajarlo, ¿no? Tu mensaje. Y te tengo que preguntar, porque estos son cafés conscientes, yo me dedico al marketing consciente y te quiero preguntar cuáles son esos retos a la hora de conseguir esa visibilidad de tu trabajo, cómo te llevas tú con tu propio marketing bueno, que nos cuentes un poco en ese punto qué es lo que estás haciendo para lograr esa visibilidad de la que tanto se habla ahora. Sí. Pues mira, se habla mucho de todas las redes sociales y todo. Yo realmente, a mí me gustan, que lo confieso, a mí me gustan las redes sociales y soy muy consciente que por medio de las redes sociales te puedes dar visibilidad, pero que realmente sea una herramienta que a mí me haya servido para vender directamente, te diría yo que tal vez una o dos personas me han salido de ahí, pero sí me dan la visibilidad que es lo de darme a conocer, porque si no me doy a conocer también, ¿cómo vas tú a venir conmigo si no sabes ni siquiera quién soy? Y entonces, por ejemplo, lo que yo me di cuenta y lo que estoy haciendo ahorita es que ya contacté con una persona que hicimos un gana-gana de algo y entonces estamos viendo lo que es directamente en mi marketing para el 2026, cómo poder
hacer más que estas redes sociales me ayuden más a dar a conocer no solamente mis cursos, sino que también mis acompañamientos, mi libro, cómo poder dar más a conocer lo que por cierto está a la venta en Amazon, entonces ahí lo pueden conseguir. Y entonces cómo poder realmente el venir y que expandir más, digamos, lo que doy, lo que soy, lo que trabajo, etcétera, por medio ya de un especialista, porque al igual que como yo digo, mira, si estás con un proceso, tienes que ir con un especialista. Yo misma confieso, yo no soy un especialista en marketing, busco la ayuda de un especialista en marketing que me ayude con esto, porque en realidad no lo sé hacer. Y entonces sí, ya busqué eso, ya empezamos a trabajar ahorita en el mes de diciembre, preparándonos para el 2026 y empiezan con ciertas cosas que uno se queda, ay, ¿cómo así? Porque empieza con, ¿cuál es tu imagen? ¿Qué es lo que quieres proyectar? Y cómo así proyectar? Que son cosas que cabal te empiezas a dar cuenta que es igual como lo mío, que yo soy especialista en el duelo y todo, yo digo, no, es que eso no, no lo digas, esa palabra no, eso no sé qué. Igual la otra persona me dice, ¿estás hablando? ¿De qué estás diciendo? Igual ahorita yo digo, bueno, es exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista de marketing. Y entonces sí, te digo, es la misma persona que me hizo mi página web, que yo también fui consciente de venir y decir, yo no sé páginas, entonces mejor contrato a alguien que sea un experto y que la haga. Y entonces vino, la hizo, entonces ya conoce, digamos, mi producto, ya lo sabe y todo, y sabe sobre marketing también digital y todo. Entonces dije, bueno, perfecto. Entonces para mí es la persona ideal y entonces ella es la que, con la que estoy trabajando ahorita toda esa parte. Genial, muchas gracias por confiar siempre en un profesional cuando te tiene que hacer una estrategia bien hecha. Sí, es que si no, es lo que yo digo, no es, es como aquello, si no fuera como aquel en casa de herrero cuchillo de palo, ¿va? Cuchillo O de sea, palo. que tú dices, sí, confía en un profesional, si el profesional soy yo, confía en mí y yo no voy a confiar en otros, ¿no? O sea, que tienes tú también que venir y predicar con el ejemplo, que Con eso es el algo bien ejemplo. importante, y eso es algo bien importante. Yo siempre lo digo, sí, el cambio, el tomar una decisión diferente marcó la diferencia y el confiar en una mentora cambió, vamos, cualitativamente un montón de cosas. Sí, no, y digamos ahorita lo poco que he estado en este mes, sí son cosas que te quedas así como, ay, ¿cómo así? Va? Y te empieza que los colores, que la no sé qué, y entonces digo yo, ¿qué colores? ¿Qué cosa? Y yo todo lo miro igual, y entonces digo, no, definitivamente ese ojo clínico, eso que miran los especialistas en marketing como tú, que yo no la tengo, entonces, ¿por qué me voy a hacer, vuelvo, la super mujer que yo lo puedo todo, si yo sé que no? Entonces es mejor venir y darle al especialista para lo que es especialista. Y entonces, gracias a eso es que existimos los especialistas en cada cosa, porque si no, imagínate, no tendría por qué de nuestras respectivas carreras. Ahí está. Marlí, para ir finalizando, ¿qué verdad profunda o qué mensaje profundo te gustaría dejar a, bueno, a los que vean este café consciente? Pues, ay, bueno, yo he estado tirando ese montón de mensajes en todo el La verdad transcurso, es que sí. pero sí, principalmente, a mí me gusta una frase que me gustaría que analizáramos así como muy en detalle, que es, el buen vivir hace un buen morir. Si vivimos bien, vamos a morir bien. Pero el vivir bien no solamente se restringe a como bien, hago ejercicios y todo, eso sí es parte de, pero también es mucho aquí y es mucho en tu alma, en lo que sientes. Entonces, miremos todas las patas de la silla, les digo yo, ¿va? Porque es tu parte también. Párate, vuelvo, párate, conócete, escúchate. Y eso es bien importante para poder seguir. Entonces, si vivo bien, cuando sea el momento de que me toque morir, voy a morir bien, porque yo estoy bien. Pero si no, nadie sabe cómo va a ser el momento de la muerte. Pero esperemos de que sea un buen morir, porque voy a tener un buen vivir.
Entonces, eso sería más que todo mi mensaje final para que analicemos, vemos y realmente retomemos el ir al inicio, que somos nosotros. Oh. Muchas gracias, Marly, porque ha sido un café consciente, muy consciente, con mucha presencia, con mucha sabiduría. Buah, con un montón de tips, con aprendizajes, me siento muy identificada con todas las partes de la entrevista. La verdad que me siento mal porque me llevo yo mucho más aprendizaje y no sé, es como tengo el corazón súper grande y expandido en este momento de escucharte. Me muero de ganas por leer tu libro. Y bueno, y pues a todos los que vean esta entrevista, espero pues que se sientan igual, que si este café consciente pues ha resonado con vosotros, pues le deis un me gusta, lo compartáis y esas cosas para dar más visibilidad, que es como la palabra de moda ahora, Ujú. y porque así pues Marley llega a más personas a las que pueda ayudar. Muchas gracias por estar en este café consciente. Gracias a Y ti, nos Silvia. vemos en el próximo, Marley, Sí, porque estoy segura de que vamos a tomarnos muchos más, más cafés conscientes porque vas a escribir muchos más libros, vamos. muchos más Gracias, cursos. Silvia. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Gracias. Gracias a todos los que nos vieron también. Beso grandote. Un abrazo.